Paula Llocrón al piano, Jerónimo Carmona y Eloy Michelini, los tres músicos con los que abrimos el programa de esta noche. Estamos en vivo en la radio, ya han pasado 22 horas con 10 minutos de este jueves. Tenemos una temperatura de 8 grados en Mendoza y le digo que la máxima de mañana será de 12 y la mínima de 2 grados. Una de las experiencias estéticas que yo recuerdo con mayor felicidad fue hace algunos años, tal vez 3, tal vez 2, en el Teatro Independencia. Vino Paula Llocrón en torno a un festival de jazz y, bueno, no la conocía hasta ese momento. Tuve una impresión estética maravillosa. Me llevé sus discos, los que estaban en venta ahí en el hall del Teatro Independencia. Y desde entonces creo hemos tenido la oportunidad de charlar alguna vez. Pero siempre es bueno reencontrarse en alguna esquina nocturna. Paula Llocrón está del otro lado del teléfono. Paula, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, disfrutando de tu música, como siempre. Cada tanto nos da el berretín de poner muchas gracias. tus discos. Siempre es un misterio cuando uno se enfrenta a un músico de jazz. Lo teníamos, hace poco se hizo un festival aquí en Mendoza y tuvimos algunos muy buenos músicos. Siempre la inquietud tiene que ver con lo siguiente, la capacidad de improvisar, más allá de que existen técnicas en todo esto. Incluso Hernán Ríos, el pianista, nos hablaba el otro día de su libro respecto de la improvisación y demás. Pero como tantas otras cosas, creo que la improvisación está más allá incluso de cualquier cálculo respecto de la improvisación. ¿Cómo entras vos a ese mundo? Y es bastante complejo la entrada porque, de hecho, es una pregunta difícil de contestar porque uno a veces, no sé, como que escucha un resultado de algo, pero que quizás es mínimo al lado desde dónde se puede ver la improvisación. Digo, la improvisación puede estar en todo, básicamente. Es como... Yo además, no sé, siempre la improvisación para mí no solo fue musical, sino que también investigar en la improvisación más allá de la música, ¿no? Con la danza, yo hace bastante que vengo trabajando también, y mismo con los sonidos, con la música, ampliarlo más en términos del sonido y no sé, la improvisación es algo complejo, porque a veces desde un estilo cerrado, que bueno, ya hoy por hoy el jazz no es un estilo tan cerrado, pero quizás como estilo cerrado a veces se termina volviendo no tan improvisado, ¿se entiende? Como que la improvisación termina siendo bastante reglamentada, por decirlo de alguna manera, y el tema de la improvisación es mucho más amplio. De hecho, bueno, a veces uno, cuando uno se centra en una época concreta, música concreta, por ahí terminan siendo los códigos muy parecidos, pero si uno abre, la improvisación puede ir mucho más allá, y de hecho puede desde usar el instrumento mucho más allá de lo que uno cree que puede usarlo, usarse uno mismo mucho más allá de lo que puede usarse en relación al sonido que puede producir desde el instrumento mismo o también desde todo el cuerpo. Digo, uno puede usar la voz sin ser cantante y bueno, y también puede usar el cuerpo, que es lo que a mí se me empezó como a mover en este último tiempo de investigación más de la improvisación en un sentido más amplio y no solo remitirlo al jazz estricto de una época estricta como, bueno, la música que estaban escuchando recién, que tiene que ver más con un desafío que fue reproducir una época específica en la historia del jazz con determinado código de esa época, pero que bueno, que si uno empieza a abrir un poco las puertas, la improvisación puede llegar hasta lugares muy, inclusive que uno no sabe a dónde va a llegar. Incluso que no tenés la sensación, bueno, yo no soy músico, ojalá lo fuera, pero sencillamente soy un oyente y tengo esta sensación cuando me enfrento a una obra jazzística o a otra categoría del pensamiento, del arte, del sentimiento o alguna otra pulsión donde la improvisación está presente. ¿No tenés la sensación incluso que está más allá de vos? Es que yo creo que sí, definitivamente es eso. Yo creo que hay un punto, yo una vez escuché decir escuché una entrevista que le hicieron a una pianista, Connie Crothers,
que ella decía, bueno, ella un poco fue continuadora de la escuela de Lenny Tristano en Nueva York, y ella decía, lo más grosso que le puede pasar a uno es cuando uno no puede controlar más la música, cuando uno ya no puede controlarla, es como que la música a uno lo sobrepasa, el sonido a uno lo sobrepasa. Ese no control, yo creo que es ahí donde está el hecho más de la improvisación más pura, cuando uno ya pasa a ser como una especie de vehículo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, eso yo creo que no es algo que se busca, algo que se trabaja o se estudia, es algo que sucede por trabajar, sí, el estar más abierto y por ahí cambiar el foco del lugar desde el cual uno improvisa, ¿no? Porque a veces está puesto mucho en el resultado concreto que se quiere tener, y yo creo que ahí es donde se pierde toda la posibilidad que tiene la música de ser mucho más allá de eso que uno pretende. Entonces, por eso digo que es muy complejo el tema, ¿viste? Porque a veces uno escucha con un estilo, improvisar de una manera, pero después escucha muchos discos de esa época, mucha gente tocando música al estilo de esa época, y se ve como que al final más o menos es siempre parecido, es como un código que termina cerrándose de alguna manera, pero si uno abre o puede leer por debajo de eso, bueno, ahí aparece otro mundo, que es un mundo que creo que ni los mismos músicos pueden controlar. Sí. Y eso es lo más grosso para mí en este momento, es lo que me inspira más a seguir investigando, digamos, no hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? Eso de hacer perfecto algo, sino como de dejar un poco ver qué pasa con esa posibilidad en donde uno no tiene tanto control, pero sí tiene que tener una apertura y una escucha para poder, para que eso realmente lo pueda atravesar, si no, uno está muy inerte, no pasa nada. Le recordamos a la audiencia de New Will que estamos conversando con la pianista Paula Jocrom. Si escuchan nuestros programas, la conocen y conocen su toque al piano y conocen su improvisación y también las composiciones. A ver, aquí parece que estamos frente a un lado y al otro de la realidad. Por un lado, en un lugar, digo, lo que sale de las ideas preestablecidas en una composición. ¿Y después qué es una composición de jazz? ¿Una foto de algo que sucedió? Sí, yo creo que la música siempre es una foto de algo concreto que sucedió en un momento concreto, hasta algo que puede ser completamente tocado como está escrito, ponele, en el caso de ser una obra clásica o qué sé yo, pero me parece que más allá de eso siempre es un momento único. Sí pasa que, bueno, el jazz hoy por hoy es muy amplio, o sea, puede haber una melodía donde después el resto sea improvisado, puede estar casi todo escrito, puede no estar nada escrito, qué sé yo, el último disco que sacamos en trío, con un trío que tengo con Germán Lamonega y Pablo Díaz, que se llama SLD Trío, es un disco completamente improvisado, o sea, los temas vinieron más de ideas, de conceptos, pero que no eran musicales, sino más poéticos, más imágenes, y puede ser eso como puede ser una música completamente escrita, que apenas tenga un poquito de improvisación, pero de todas maneras para mí es único, por eso no se puede reproducir nunca de la misma manera. Y también, bueno, obviamente que es una foto en muchos sentidos, también uno se ve en diferentes momentos de la vida como músico, del desarrollo, así como uno se ve más joven o más viejo, bueno, lo mismo pasa con lo que está grabado, uno se ve el momento más experimental de una determinada cosa, después cambiar hacia otra cosa, uno va leyendo como una historia, así como cuando uno ve un libro, un álbum de fotos que bueno, ya no existen, ahora son virtuales, pero digo como la misma cosa, ¿no? De ir viendo en el tiempo qué fue pasando con todo lo que estaba alrededor. Sí, y veo que en los últimos 10 años te has fotografiado bastante, porque hay varios discos, hay una producción interesante. Los músicos suelen tener distintas posturas al respecto. Algunos son más reacios a grabar, a entrar al estudio, a dejar ese registro. Otros, yo no sé cuál será tu caso, si es un punto intermedio o no, pero veo aquí en tu discografía que hasta este mismo año, con Lilian Saba
has hecho un registro el año pasado, el anteaño y así, muchos discos en los últimos 10 años. Sí, y más por venir también. Este bueno. año también estamos en veremos, pero sí, más a mitad, pasando mitad de año seguramente hagan un par de grabaciones más. Sí, yo creo que justamente, más allá que el disco está perdiendo peso en lo que refiere al objeto disco, pero sí me parece que yo creo que es la única manera de que podamos tener esos recuerdos y ese documento de algo que sucedió en nuestras vidas y no solo en las nuestras, digo, porque la música es resultado de un montón de vidas puestas ahí, no solo la de los que ejecutan o improvisan, ¿no? Y yo creo que eso es necesario. Es como que también conozco mucha gente que deja ahí como quizás le pone tanto peso a ese resultado que quieren lograr y todo, que es eterno ese disco, no llega nunca. Claro. Y en el medio también uno va envejeciendo, en el sentido de que va pasando el tiempo y la música también envejece rápido. Sí, sí. En mi caso envejece muy rápido. Yo veo discos míos de hace 3 años, 4 años atrás y ya empiezan viejísimos. Es como que la rueda sigue y si uno no documentó eso, para mí es como eso, perderse ese registro, no sé, a mí me parece muy importante. Frena siempre la cuestión más económica, claro. Porque bueno, es todo, si bien es más fácil que hace 30, 40 años atrás, sigue siendo una inversión que uno tiene que hacer, pero me parece que es necesaria. Yo lo veo como algo muy necesario y siempre que pueda lo voy a seguir haciendo y sin ningún tipo de pudor. Recién hablábamos y te planteaba esta idea de si la improvisación o lo que haces incluso te excede, incluso viene de otro lugar que uno ni quiere sospechar, ni tampoco quiere dibujar o prefigurar, porque tal vez entremos en terrenos que no son musicales ni otro tipo de cosas, pero pongamos que los músicos, en este caso vos, Paula Llocrón, sos una antena que sintoniza lo que sucede en la sensibilidad de su tiempo. ¿Esa antena sintoniza hacia adentro o en lo colectivo? Porque la sensación es que el músico de jazz está muy en lo suyo, ¿no? En este caso, tu caso, el sonido, las manos sobre el piano, una intimidad y nosotros asistiendo a esa ceremonia privada o esa ceremonia secreta. ¿Es eso o también tiene que ver con lo colectivo? Yo creo que definitivamente tiene que ver con lo colectivo, porque en realidad uno está conectando con un montón de cosas. Por eso te digo, así como yo creo que en los discos no solo somos los músicos que tocamos en los discos, sino muchos más músicos que están presentes, muchas más personas que están presentes. Para mí es algo que son como fotos, pero fotos siempre son procesos y recorridos. Nunca es una cosa... no es un instante y ese instante es una sola cosa. Es como, para mí, todo eso trae consigo un montón de cosas que sucedieron alrededor, desde cosas que a uno lo marcaron en el tiempo, hasta cosas que pueden haber pasado el mismo día que vas a grabar, cosas que, no sé, yo digamos que me resulta muy interesante y me resulta muy inspirador cualquier experiencia de vida que aparezca desde una situación muy simple como alguien que te cruzas en la calle o una charla que tenés con alguien que por ahí no conocías tanto y de golpe te quedaste pensando. Todo eso puede influir y de hecho no es que puede, influye definitivamente en todo lo que pasa en lo que uno hace, porque, qué sé yo, si hiciera otra cosa que no fuese la música, también influiría. Lo que pasa que también está que despertés, digo yo, como que cuán despierto uno está en ese sentido, porque también hay una inercia a adormecerse y a meterse un poco para adentro, esto que vos decís como el músico solitario o el artista solitario. Me parece que eso tiene que ver más como con un modo que está operando en este tiempo, ¿no? De estar muy desconectado. Pareciera que estamos conectados, pero no estamos tan conectados y yo creo que ahí hay un trabajo que uno tiene que hacer para seguir conectado, porque para mí el arte,
como mucho más allá que la música, todo el arte tiene que ver con la conexión entre las personas y con el medio que nos rodea. Entonces, si nosotros perdemos esa conexión, y en algún momento se nos va a agotar, es como que se va a volver un círculo vicioso, y ya para mí ahí deja de circular. Para mí tiene que haber circulación, por eso te digo que es mucho más allá que uno con su micromundo, sino como... Pero bueno, es un trabajo también estar conectado, porque es lo más difícil, creo. Bueno, sí, seguramente, y la conexión que ustedes, los músicos, nos ofrecen es para muchos la oportunidad que tenemos de entrar en otra realidad o salirnos de esta, digo, no en un terreno literal, sino en contactarnos con un mundo más sofisticado, más sensible, más bueno y bello, si se quiere. Paula, yo te agradezco muchísimo. ¿Hace mucho que no venís para Mendoza? Hace mucho, justo estaba pensando, sería buenísimo poder ir, pero bueno, nosotros siempre estamos dispuestos, pero siempre hay que poner todo en marcha atrás para que sea factible. Pero sí, la última vez que fui creo que fue con el grupo de Juan Cruz de Urquiza, que fue ese festival que supongo vos fuiste a escuchar. Pero ojalá pueda volver, la verdad que me encanta esa ciudad. Si hay alguien escuchando por ahí, la contactan en el Facebook directamente a Paula Chocron. Paula, un beso grande, muchas gracias por tu música y por la atención de estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que sigan muy bien. Bueno, gracias, hasta pronto. Hasta pronto, chao, chao. La gran pianista argentina, gran improvisadora, gran compositora, es uno de los fenómenos del jazz que más nos interesa en nuestro país. Se llama Paula Chocron. Escuche.